difícil. Bueno, lleva su tiempo llegar a estar convencido de que el pensamiento concebir conceptos pues es una actividad completamente superficial. Si uno tiene en la mente el concepto Dios, por ejemplo, pues hay una serie de ideas asociadas. O el concepto hombre, o el concepto yo. Todo eso lo estamos pensando. Hasta yo, el concepto yo, lo estamos pensando. Y como no hemos hecho otra cosa pues hay una inclinación o inercia a seguirlo haciendo. Entonces lo que nos propone Ribhagavan Ramana es algo que lleva su tiempo comprender. No se comprende de inmediato. Y es que la atención que siempre ha estado volcada en ese pensar, en ese pensarnos y pensarlo todo. Y hay que tener en cuenta que ningún objeto viene a la existencia si no es pensado primero. Que sin pensamiento no hay mundo. Pues lo que él nos propone es que la atención que ha estado siempre dirigida hacia esos objetos pensados la pongamos en el pensamiento, en el primer pensamiento de todos y raíz y base de todos los demás, es el pensamiento yo. Que fijemos nuestra atención con toda la fuerza posible en yo, sin dejar que la mente nos califique, sin dejar que la mente nos represente. Toda la atención en yo, sin que ese yo sea una imagen, sin que ese yo esté dotado de cualidades, solo el pensamiento yo, es decir, el hecho de que nosotros sabemos que nosotros somos, el hecho de que yo sé que yo soy. No hace falta ni siquiera poner el soy, simplemente poner la atención, focalizar exclusivamente yo. Es más, él nos propone que todo pensamiento que surja
procuremos que la atención no se vuelva a él. Incluso si ha comenzado, que no lo terminemos y volvamos incesantemente la atención a yo. Esto lleva su tiempo entender qué es lo que significa. Una cosa es escucharlo, leerlo, otra cosa es practicarlo. Porque en la práctica podemos estar días o semanas o meses creyendo que estamos prestando atención a yo. Y lo que estamos haciendo es prestando atención a un yo pensado como otro objeto externo. Estamos viendo yo, pues como el que se está viendo en un vídeo y está poniendo la atención ahí, en ese yo, que es un pensamiento adornado, no en el primer pensamiento de todos, que es yo, que es la raíz misma de todos los demás. Entonces lleva su tiempo darse cuenta. Por eso aquí hemos hablado a veces, es que uno no sabe ni siquiera a dónde tiene que dirigir la atención. Claro, porque la atención estaba siendo completamente mareada por ese yo cambiante que somos cuando somos un yo pensado. A lo que Rivagavan se refiere es al pensamiento yo, que es siempre el mismo, idéntico a sí mismo, que está en el estado de sueño con sueños y latente en el sueño profundo. Entonces lo que él nos propone es una hazaña heroica, no es ningún pasatiempo. Y hay que tener realmente hay que estar muy atraído por ello. Porque cuando nosotros nos sentamos a practicar no es pensar, debemos tener la intención deliberada de no caer en el pensamiento. Y cualquier pensamiento que surja, por profundo que sea, debe ser detenido. A veces nos ocurrirá que hay pensamientos profundos que vienen y les seguimos el hilo porque descubren alguna cosa. Y creeremos haber descubierto una cosa importante. Estaremos contentos un día, después descubriremos que es un pensamiento más. Entonces la práctica en esencia es eso, es algo tan simple que la mente se abruma, lo soporta con dificultad y ha de ser entrenada con diligencia e insistencia, porque por sí misma ella no acepta. La mente le gusta la dualidad, la multiplicidad. No soporta, no quiere. No estar presente.
mismo cada 8 o 9 meses o algunas veces, que quería saber qué significaba realmente la autoindagación o autoinvestigación. Y busqué en algunos libros, pero no, en aquellos tiempos pensaba que era preguntarse quién soy yo, perseguir de una manera activa una pesquisa, un rastreo. Y claro, el campo del rastreo eran los recuerdos. Otra cosa no podía ser rastreada. Bueno, aquello podía dar algún tipo de satisfacción, como digo, pero momentánea. Entonces, incluso descubrir la autoarrogancia, la propia autoarrogancia, el orgullo, descubrirse completamente egótico, todas esas cosas son bienvenidas y útiles, pero siguen siendo pensamientos. Entonces, durante un tiempo era un tipo de meditación, vamos a llamar contemplativa, activa y bastante limpiadora de muchos conceptos en la mente erróneos y haciendo hueco, pero aquello no era la autoindagación. Felizmente, cuando ya hemos acabado el libro, que ahora hoy recogéis el último capítulo, todo esto ha venido siendo aclarado en profundidad por el señor James, y felizmente poco a poco se admite que en efecto la autoindagación o autoinvestigación, es decir, es la permanencia como la propia realidad de uno y nada más. Uno vuelve su atención hacia el pensamiento raíz yo, limpio de todo adorno y de todo florecimiento, y en la medida de su posible permanece completamente ahí. Sin dejar que ningún otro pensamiento venga, sin seguirle si otro pensamiento viene. Eso dice Srimad-Ramana, la autoinvestigación, Atma-vichara, es permanecer como la propia realidad de uno. ¿Cómo? Prestando completamente atención al pensamiento yo, y como él dice en el primer libro que escribió, el pensamiento yo acabará con todos los otros pensamientos, y finalmente él mismo, como el palo de quemar un cadáver, será enteramente consumido. Porque no es el pensamiento yo lo que realmente buscamos, ya que es un pensamiento. Es la mente. El pensamiento yo es la mente, la raíz de la mente y la mente entera. Y no es eso lo que buscamos. Pero la única vía, eso es cierto, es la que él propone. Y es bellísimo cuando él dice, finalmente
el pensamiento yo como el palo de atizar la pira funeraria termina quemado, así él mismo, una vez acabados todos los pensamientos, él mismo desaparece en su fuente. Y de eso se trata. Cansados, fatigados de andar caminos. Nosotros hemos andado todos los caminos, hemos andado el camino del culto por las obras. El culto por las obras es lo que se llama la organización exotérica, la iglesia o la charia en el Islam, es decir, lo que se dedica a los actos. El culto de Dios por las obras es lo más bajo. Luego viene el culto por la palabra, que es lo que se llama el dhikr o el japa en la India, es decir, la repetición de un nombre divino. El culto por la contemplación, que es la capacidad de concebir y de admitir en el corazón de uno con gran deleite pues la verdad. Todo eso se ha hecho en el libro de las contemplaciones, pero eso seguía siendo algo externo. Concebir la realidad pertenece al dominio del pensamiento. La realidad no hace falta concebirla, hay que descubrir que uno lo es. Eso es lo que nos propone. Es decir, uno en su identidad errónea nos concebimos a nosotros mismos como nos concebimos, y no hace falta que nos lo estemos repitiendo todo el día. Yo soy Pedro, yo soy Luis, yo soy Juan, quien quiera que seamos. No nos estamos diciendo que nosotros somos eso todo el día. Es una cosa que ni siquiera nos acordamos jamás, excepto cuando nos llaman. Pues del mismo modo, la realidad no es algo a ser buscado, es algo a comprender y a ver por uno mismo. Cuando se quita el aparente cobertor. Entonces hay esos caminos varios de las obras, de los actos, de la palabra, de la contemplación o discriminación todavía mental. Y luego queda vichara, atmachara, es el olvido de todos estos tres métodos, el abandono de ellos completo y la vuelta de la atención a su propia fuente. Y eso, aunque es fácil de decir, como se ha dicho, lleva su maduración. No es de un instante a otro. Lleva su maduración siempre y cuando uno se dedique a ello. Y todos los caminos en su momento, la vía de las obras, la vía de la palabra, la vía de la reflexión, pensamiento o consideración, todos en su momento aportaban su gozo y eran más profundo el siguiente que el anterior. Es mucho más profundo el dhikr
el mantra o el dikre, que las plegarias o la pu o el culto externo, es mucho más profunda la consideración que es la repetición del nombre divino, y es infinitamente más profunda Atma Vichara que todas las otras tres. Entonces, bueno, pues el modulador interno, el regidor interno, pues ha dispuesto las cosas como las ha dispuesto, y nosotros en realidad hemos tenido poco que decir. Pero hemos llegado a este punto en el cual pues ya se impone lo que Rivarola propone. Ninguna de las tres vías de las obras, de la palabra o de la consideración, son finales. Todas nos dejan en el estado de individuo. Y ninguna nos revela nuestra propia verdad. Lo que sí hay que notar es que cuando comenzamos con la autoinvestigación hay que tener en cuenta que la mente no ha sido tocada, por la religión, no ha sido tocada por el mantra o el dikre, no ha sido tocada por la consideración. La mente no ha sido tocada, está entera, incluso ha engordado, como diría Riranjit Maharaj. Ahora tiene mucho más conocimiento. Y entonces es autoarrogante. Pero ella no ha sido tocada en su núcleo, y es pues egótica. Independientemente de eso, que puede ser sus cualidades más visibles, hay una que es la reina, está en el fondo, y es que en ese estado, como la mente no ha sido tocada y nosotros permanecemos en el estado de individuo, el miedo de la muerte, el miedo está y no ha sido tocado tampoco. Y aunque aparentemente nos acompaña la juventud, el miedo vendrá. Porque el miedo está es la otra cara del amor de ser, del amor de existir. Uno ama existir y tiene miedo de no existir. Y entonces el miedo no ha sido tocado. Vamos, lo que quiero decir es que no hemos sido tocados en nuestro estado de individuos. De hecho, las religiones lo que proponen es una salvación como individuos. Porque llega a ser tan grosera que en su interpretación más elemental, más grosera, la religión cristiana, por ejemplo, y en el Islam, la resurrección o el juicio es a lo que nosotros imaginamos que somos siempre que nos pensamos, es decir, un cuerpo. Entonces ese es su alcance. Yo no quiero decir que sean inútiles. Si nosotros nos observamos, hemos pasado por esa vía, por ese camino, sin ser muy conscientes de que era así. Bueno,
Y al no ser tocados, es decir, al haber sido dejados como individuos, pues lo que vamos a decir, las inclinaciones, propensiones, pasiones están también sin tocar. Pueden haber sido atemperadas, pero ahí siguen. No es algo a reprocharnos. La condición del individuo es que es presa de su mente, y su mente pues vive de la identificación a un cuerpo. Entonces, claro, al considerarse uno mismo un cuerpo, pues vela. Al velar por nosotros mismos, pues velamos por el cuerpo, que es lo que creemos ser, mientras la condición de individuo persiste. Y eso es lo que nos propone Sridhar Ramananda, el fin de la condición de individuo, en su propia fuente, que no es otra que nosotros mismos. Yo lo acepto su enseñanza, de todo corazón, sin duda. Y él no dice que busquemos cualidades o limpiarnos o nada concerniente a cualidades o a la falta de ellas. Él no dice que busquemos limpiarnos, no, es solo que volvamos la atención hacia ello, que nos demos cuenta cuando ello sea así, de lo que significa yo primero, que yo, el pensamiento yo puro, no tiene nada que ver con el pensamiento yo soy fulano, que es siempre una exteriorización, como os he dicho antes, siempre es visto ahí como un cuerpo. El pensamiento yo está antes y no tiene cuerpo. Entonces primero hay que descubrir ese yo, ese pensamiento yo, ese primer pensamiento. Pero vamos, no es que tengamos que hacer una investigación al respecto, sino simplemente volver la atención. Y Dios solo se mostrará cuando sea. Muy bien. Y ya está, una vez que emprendemos la práctica, no ceder. No ceder terreno. No se necesitan, como dice el señor Chen en muchos libros, para entender esto,
una vez que uno entiende los puntos clave. Ya tiene a su disposición todo, se tiene a sí mismo y tiene su propia atención. Muy bien. Ya está. ¿Qué dices? Está bien fuerte. ¿Sí? Yo suscribo las palabras que dice el señor James cuando dice que Sri Muruganar, cuando murió Sri Bhagavan, bueno, es un decir, que dice, él era el más cercano, dice, jamás pretendió ocupar su lugar como gurú de nada. Lo mismo que Sri Ramana jamás pretendió ser gurú de nadie. Es que tiene una enseñanza simplemente por... Dice, ¿sí? Él nunca pretendió ocupar su lugar, dice, y ni a él ni a Sri Sadhguru les agradaba para nada la idea de que ninguno de los discípulos de Sri Bhagavan dijeran que ahora ellos eran, que se habían iluminado y que ahora ellos eran, como algunos hay. No, yo ahora lo suscribo totalmente. Eso es una barbaridad. Cuando uno está en el mundo de la consideración, es posible que llegue a creerse que uno puede enseñar, tiene un pensamiento, parece muy brillante, y él puede estar siendo escuchado. Todo eso lo único que trae es arrogancia. No es ni bueno ni malo, es decir, en un librito que estábamos revisando ahora, de que le propuso el Sri Muruganar a Sri Bhagavan que revelara la enseñanza que el señor Shiva dio a los tapas ascetas del bosque de un bosque que se llama el bosque de Aruka, que estaban llenos de autoarrogancia y orgullo, porque solo creían en la vía de karma, que es la vía de la acción, y decían que no había Dios más grande que karma, que los actos. Y entonces Sri Bhagavan concedió, y entonces escribió este librito. Entonces me llamaba la atención, porque dice que estos ascetas llevaban años haciendo austeridades y tenían poderes. Y entonces, pero que su condición era de que eran de una tal autoarrogancia que llamaron la atención del Señor, que se avino a enseñarles, apareciéndose a ellos como un mendicante, para traerlos a la vía de verdad. O sea, que tampoco le ofende que haya autoarrogancia y cosas así, porque la condición de individuo es una condición miserable, y aunque uno sea autoarrogante, pues es una autoarrogancia como la de la pulga que se pone en jarras delante del elefante, es decir, ¿y ahora qué? No sé si me explico. Bueno, cuando uno se da cuenta se siente muy avergonzado, pero que frente a un sabio como fue el señor Shiva, dice, a enseñarlos, que le pedía el Sri Muruganar a Sri Bhagavan que enseñara la enseñanza que él reveló a los sabios aquellos. Entonces dice que claro, él contó la enseñanza que reveló a los sabios, pero entonces dice que él era el señor Shiva, en forma de mendicante, pero que era Sri Bhagavan. Es que es así muy simple. Y entonces, ¿qué iba a decir?
se me ha ido. Indícame qué era lo primero que estaba diciendo. Iba a decir alguna cosilla. Que estaba de acuerdo con el señor Jane cuando decía ya se ha empezado a lo que estaba diciendo de la arrogancia y esto, que desde el punto de vista del individuo, dice, cuando tú ves a una persona arrogante, porque pues te llama mucho la atención y te golpea mucho, ¿no? Pero no parece ser ese el punto de vista de la realidad. Es decir, que el ego engorde, ya le llegará su hora. Pero no es una amenaza, sino que Dios no se paró en Puitas a decir, bueno, sí, ya está bien de payasadas, voy a echarles una mano. Ya está. No sé si me explico, porque si fuera por nuestro poder, nosotros estaríamos siempre hasta aquí de basura, siempre. La condición de individuo es esa. Entonces, pues se presentó a ellos y ellos hicieron inmediatamente, dice, se presentó el señor Shiva, como dije ayer, lo leéis en el librito, es muy encantado. Se presentó el señor Shiva acompañado del señor Vishnu en la forma de una bellísima seductora. Entonces los ascetas inmediatamente se llenaron de lujuria y se fueron porque claro, por mucho tapas que hubieran hecho, dice, el poder de la seducción no te creas tú que es tan fácil de comer. Y se fueron inmediatamente detrás. Pero entonces las mujeres de los ascetas, que tenían esposas, dice, viendo el lustre divino del mendicante, se fueron detrás de él. Al enterarse los ascetas entraron en cólera, hicieron unos ritos y sacaron allí unas armas poderosas, entre ellos un tigre, un elefante, un tridente, el fuego y todo, y se lo arrojaron al mendicante, que todos cayeron hechos cenizas al suelo. Entonces ellos comprendieron que aquel no era un mendicante ordinario, claro. Tampoco se ofendió porque se fueran detrás de la seductora ni nada de nada. O sea, todos los conceptos que hay sobre el individuo, sobre lo mejor y lo peor, son conceptos, ni más ni menos. Bueno, siempre son pensamientos segundos. Eso, lo que es malo para mí es malo para todos. Es bueno para mí, bueno para todos. Bajo ese punto de vista juzgo. Y de ahí viene todo. Yo lo suscribo porque es muy bello, tiene mucho olor a verdad. Dígame que vio Francisco. Tienes la boca llena y no puedes decir nada. Tienes la cabeza debajo del agua y debajo del agua uno no puede hablar.
has dejado. No te he dejado. No, en fin. Ya que difícil que me atenderá yo porque no sé. Dices, bueno, yo, pues pero es que es un pensamiento. Claro, no, pero es difícil porque aún no has visto lo que yo, aún ese yo para ti sigue siendo es afuera. Estás viéndolo como no te estás dando cuenta de que este es este yo normal, este yo que es. Estás viéndolo fuera. ¿Me entiendes? Sí. No te inquietes que eso pasa. Entonces no sabes si vas para adelante o para atrás. Eso pasa. Y luego eso hay que olvidarse por completo de si voy para adelante o voy para atrás. Y olvidarse por completo de si hoy me ha resultado bien o regular. Olvidarse de todo ese tipo de valoraciones, nada más que dedicarse. Hombre, si hay el atractivo, como dice el señor James, el poder magnético de la gracia te lleva. Pero la mente siempre quiere su parte. Es decir, como los pasteles aquí, después de terminar la charla, si no le das un pastel, porque es seco, ya no hay pastel. En la mente siempre quiere su parte, quiere algo de pensamiento, quiere algo que ella pueda. Eso lo decía Siadraman en su tiempo. En la NAPS, siempre que el NAPS, que es lo mismo la mente en el Islam, siempre quiere su parte y hay que dársela, porque si no se revela. Entonces, después un poco de pensamiento, un poco de consideración, pues hombre, te ayuda a aclararte. Incluso dentro de la práctica de la autoinvestigación, si viene un poco de consideración no excesivamente larga, te ayuda a aclararte. Incluso algún día puede ser toda la autoinvestigación consideración, porque necesita algún punto ser aclarado. Y entonces pues lo sigues. Pero que no sea la norma de ponerse a pensar. ¿Entiendes? Sí. Y mucho menos de una manera activa, persiguiéndolo. Por ejemplo, si te viene la consideración de que has sido autoarrogante o estás lleno de orgullo, pues si te prestas atención te quedarás en paz, mejor que si te hubieras confesado. Pero no debes de volver ahí más. Ya está. Digo yo. Que tiene mucha razón. Que muchas veces cuando me pongo a escuchar las charlas que no vengo, rápidamente corto porque me doy cuenta que la mente siempre busca una satisfacción en eso. Y es mejor corto y porque si no te... Sí, enseñanza tenemos todos suficiente. Si venimos aquí es por pasar un rato y meditar un poco si podemos, y alguna vez sale una charla así, o poco la charla que salga, pero uno mismo y su atención ya se tiene. Una vez que ya tiene los datos,
casi no lo coge como un juego. Claro, es decir, incluso los libros, es decir, todos le sobran, todos. Te puedes dedicar un ratito, pero un ratito. En alguna ocasión puede ser un poco más raro, como te he dicho, si viene una consideración que es pertinente a ti, pues se le presta atención, pero como se ha dicho, si es algo que es un defecto, algo clamoroso, bueno, pues uno lo ve con toda claridad, y la claridad limpia. No vuelves a caer y no vuelves a volver a ese punto. Ya está. No se trata aquí como en la confesión, que uno confiesa los pecados y al rato siguiente está otra vez lo mismo, ¿no? Porque no hay claridad, realmente no entiende, es decir, las cosas son un poco más profundas. Y claro, no son pecados con respecto a una ley religiosa, son actitudes que le dañan a uno, van contra su propia naturaleza real. Por ejemplo, el orgullo, la arrogancia, pues es estar contento de ser un individuo y engordarlo. Entonces eso, pues claro, no sé, ¿verdad? Eres un conseguidor. Eso, entonces si uno lo ve, pues se siente muy aliviado. Ay, por Dios. Pero antes ¿en qué me entretenía? Bueno, como les pasaba a los ascetas estos de la historia.